Buenas tardes a todos. Vamos a tratar de plantear el tema que me toca hablar hoy, volver a hablar sobre el tema de carnes y el tema de carnes en Argentina y específicamente en nuestro caso en el tema Hilton. En definitiva, los que somos cabañeros de Brangus, vemos estos biotipos y nos entusiasmamos en el desarrollo y la formación de una raza, pero en definitiva, todo lo que acabamos de ver tiene que terminar en esto. O sea, el haber hecho una raza hace más de 35 años, cuando nace la Asociación Argentina de Brangus, tiene que tener como finalidad el producto final, o sea, la carne, tiene que posicionar una marca, en este caso la Brangus, y esto en un país donde, quizá a diferencia de los que hablaron esta mañana, el problema que tenemos es un problema casi inverso, o sea, ese título de carne argentina, sinónimo de terneza y sinónimo de razas británicas en la pampa húmeda. Hace 30 años, cuando empieza la aventura del Brangus, de alguna manera estamos cambiando de zona, cambiando de lugar, estamos poniendo una participación del cebú en las razas británicas, en este caso en el Angus, y en definitiva, si no logramos esto, el negocio, como dijo Víctor muy claramente hace un momento, acá atrás hay un negocio y el negocio tiene que funcionar. Creo que lo que vamos a tratar de ver ahora es que los pasos que hemos hecho en Brangus específicamente y a través de la Comisión de Carnes, a los cuales vuelvo a reiterar el agradecimiento que le han hecho a Horacio Ávila, que se ha puesto los block test en el hombro de la misma manera que Martín se puso a esta reunión. Creo que también Martín Escala y Enrique Figueroa han participado muchísimo en los trabajos específicos, ayudándolo a Horacio Figueroa. Bueno, yo quisiera tratar de explicarle cómo llegamos a esto, y en definitiva llegamos a esto, para lo cual voy a hablar de 3 temas rápidamente, porque algunos temas ya han sido tocados. Específicamente, el primer tema es hablar de la cuota Hilton. La cuota Hilton, en definitiva, si uno tiene que explicarlo en 2 palabras, es un cupo que se le asignó de exportación a la Comunidad Europea de carne sin hueso, de alta calidad y de alto valor. Esto nace en los años 79. En los años 79, el nivel de proteccionismo a lo cual había llegado la Comunidad Económica Europea hace que hay una ronda de comercio, y de esa ronda nace como fruto la distribución de una cuota llamada cuota Hilton. Esa cuota que empezamos a participar en el año 80, la Argentina 80-81, con 5.000 toneladas, después 7.500, ha ido subiendo por varios motivos. Por ejemplo, ciertos pasos como los de 7.500 se deben al ingreso de Grecia en el mercado común. Después, por ingreso de otros países, nos han ido compensando mercados que se nos cerraban, porque entraban estos países adentro del mercado común y su sistema de protección, y hemos llegado a las 29.500 toneladas actuales. En realidad, estoy hablando de la cuota Hilton de la Argentina, evidentemente, la cual, para tener una idea, en realidad la cuota Hilton se distribuyó en varios países y la Argentina tiene aproximadamente un 50% de la misma. Esta cuota Hilton, como lo hemos visto antes, hoy está para la Argentina en 29.500 toneladas y fundamentalmente en los 5 cortes que ustedes han visto antes con los que vieron el video, y creo que lo repitió Víctor en su charla, así que son los famosos 5 más los 2 otros cortes típicos de la misma.
al principio las normas de la cuota Hilton indicaban hasta un peso máximo del novillo y sus características. Esto fue modificado con el tiempo y en la última modificación no hay más esas restricciones. La restricción fundamental impuesta en el caso de la cuota Hilton de Argentina por nosotros mismos es que el animal tiene que ser un animal obviamente joven, un animal evidentemente de alta calidad, pero sobre todo y fundamentalmente alimentado a pasto. La ventaja que significa la cuota Hilton es que paga un derecho de un recargo, un derecho impositivo de ingreso a la Comunidad Europea del 20%, lo cual es menos que lo que pagan las exportaciones tradicionales a Europa. En este momento, ustedes saben, hay en discusión, y esto nos va a jugar también a nosotros en el tema de Brangus, otras cuotas, incluso algunas sin ningún tipo de derecho aduanero, o sea, sin este 20%, o sea, mucho más interesante para nosotros, que es una cuota especial para los feedlots, o sea, para animales y novillos terminados en confinamiento. Hay a veces una confusión pensando que es una exigencia de Europa que el novillo sea hecho pasto. En realidad es lo que la Argentina propuso y por lo cual tuvo casi la mitad de la cuota en su momento. Nosotros tenemos en este momento este monto. Lo que es sí interesante es pasar al segundo punto y que quizás es más específico para entender en dónde está metido la Brangus en este tema, es que apareció hace unos años que una parte de esta cuota Hilton se le da a los productores, es lo que se llama la cuota de productores. En realidad, si uno hace la historia del tema carnes en Argentina, y es una vieja historia, unas viejas discusiones entre productores y sector frigorífico, en el año 33 hay una modificación importante y el Estado Nacional decide dar una participación a los productores en la producción, en todo el negocio de producción de carnes, para lo cual nace la CAP, la Corporación Argentina de Productores, que tenía como función manejar el 15% del negocio de la carne. Esto funcionó relativamente bien unos años y después la CAP se transformó en un frigorífico más manejado y por lo tanto se fue diluyendo y la CAP como tal se disuelve en los años 90-91. Poco tiempo después, ya en el año 93, empieza a negociarse una cuota para los productores. Esta cuota para los productores, que nace con porcentaje relativamente bajo, va subiendo en su porcentaje hasta llegar al 10% que soy, o sea, de los 29.500 de la Hilton, de los cuales les estaba hablando antes, hoy los productores se llevan 2.950 toneladas de cuota. Esto tiene grandes ventajas y en definitiva se han armado tres grupos de productores distintos que son los que se distribuyen la cuota. De un lado tenemos cuota de productores que lo hacen asociativamente, un grupo de productores, se deciden, se presentan a licitación, consiguen un pedazo de la cuota. Del otro lado hay movimientos cooperativos, ciertas cooperativas que han conseguido también cuotas. Y después tenemos, que es lo que nos interesa en el caso de la Brangus, las asociaciones sin fines de lucro, que en general son las asociaciones de productores, que casi todas, o una buena parte de todas, algunas en algún momento, otras en otro momento, otras la tuvieron y lo dejaron, tienen cuota Hilton hoy. Es el caso de la Brangus específicamente, en lo cual tenemos, pero Angus tiene cuota Hilton, Hereford, Bafford, Limousin, varias. Y esto ha sido muy importante para el desarrollo de estas asociaciones porque nos permitió no solamente entrar en un negocio, digamos, desde el punto de vista de las asociaciones sin fines de lucro, no nos interesaba el margen adicional que nos podía dejar, cosa que sí tuvieron los grupos de productores. Hay un dibujo, un gráfico muy claro de un trabajo de Javier Martínez del Valle donde muestra
dos grupos de productores, en los cuales a lo largo de los vaivenes también que tuvieron la cuota de productores, consiguieron 10% más de precio, entre 9 y 10% más de precio promedio al promedio de la Hilton del momento, lo cual es evidentemente un margen muy importante. O sea, porque esto les permitió a este grupo de productores involucrarse en la cadena de carnes. O sea, de alguna manera nos hemos involucrado nosotros también, las asociaciones que, como dijimos, alguien dijo esta mañana, trabajamos más puertas adentro, nos obligó a meternos mucho más en la cadena de carnes. Pero en el caso de las asociaciones no se buscaba ese plus que justificaba el accionar de los productores privados, pero ese plus nos obligó para poder ganar en las licitaciones, para poder mantener el cupo, para poder aumentar el cupo, todos los años teníamos que cumplir con las exigencias que fijaba el gobierno para la adjudicación de cuotas y nos obligó a hacer estudios específicos. Estos block test, de alguna manera, formaban parte de la necesidad que teníamos de mostrarle al gobierno nuestra participación, y la participación teníamos que también premiar a los productores que nos enviaban los novillos, por lo cual se desarrolló todo un mecanismo económico a través de un Brangus Check que permitía que el que nos mandaba novillos tenía una retribución monetaria a través de un Brangus Check que le permitía pagar ya sea los servicios que le prestaba la asociación, o incluso en caso que esto ya estuviese pagos a terceros a través de entidades que habían firmado convenio con la Brangus. Pero en definitiva yo diría que las asociaciones, yo creo que tuvieron lo que tuvimos a través de esta cuota Hilton y a través sobre todo de la cuota de productores son, primero, haber trabajado en escala, habernos metido en el tema de calidad, que quizá es el último punto que vamos a hablar y del cual los anteriores han hablado mucho también, tener que trabajar en el tema de estándar, hemos tenido que certificar todo esto que estábamos haciendo y estamos exportando, para lo cual tuvimos que tener muchísima más información que la teníamos, hemos tenido que hacer alianzas ya sea con frigoríficos para que nos procesen los novillos Brangus, ya sea alianzas con importadores, para lo cual tuvimos que participar de eventos como la CIAL, Anuga, etcétera, como Brangus, para poder firmar convenios y venderlos. Y hemos sobre todo tenido que empezar a trabajar en un tema que es quizá el más interesante y fascinante de todos, que es el tema de la diferenciación. Como les dije antes, la diferencia nuestra con algunas de las conferencias de esta mañana era que nuestro problema era quizá inverso. O sea, de alguna manera el productor Brangus necesitaba demostrar que la calidad de lo que va a mostrar es una calidad similar a lo que un comprador europeo de Hilton espera de algo que viene con el nombre de carne argentina, lo cual era para nosotros una lucha importante, para lo cual se hicieron todos estos trabajos. El tema del block test fue el último de lo que hemos hecho. Hemos mostrado antes de iniciar la charla de esta tarde el video del block test. Es un video sumamente interesante donde se da detalladamente los puntos de cada uno de ellos. Yo lo que diría sobre el block test, para no repetirlo, no reiterar lo que ya han visto, es primero informarles que el block test va a estar en la página web de la Asociación de Brangus, van a tener todos los videos, por lo tanto, todos los que nos acompañan, ya sean de las delegaciones extranjeras o locales, que lo quieran ver, lo podrán bajar de la página web. Pero sobre todo yo creo que hay una gran originalidad en esto, y creo que Ávila nos trajo una excelente idea, que es que los block test tradicionales se hacían con varias razas, o sea, eran interrazas. Esto significaba que en definitiva uno no podía sacar muchas conclusiones porque estábamos comparando
de alguna manera, cuando mezclábamos continentales y mezclábamos razas británicas, terminábamos haciendo un block-test entre manzanas y peras. Y en definitiva, la cosa... En cambio, al hacer un block-test dentro de la raza Brangus nos permitía ser mucho más claro, mucho más... tener en claro que el que había sacado el primer premio y el que había sacado un tercer premio, había una diferencia medible en términos de calidad, de terneza, de presentación, de alimentación, de ganancia diaria, todo lo que se ha medido a través del block test. Yo creo que esto es una gran cosa muy particular. Creo que la idea de por lo menos de la Comisión de Carnes y de la Brangus en general es seguir con esto. Nuestra idea era se hizo un block test en el 2009, 2010, 2011, íbamos a hacer uno en el 2012, teníamos hasta la intención de que el block test si hubiese coincidido con este evento, de manera de poder llevarlos a ver lo que ven en un video. Era imposible por el periodo, por el tiempo y por la no presencia. Tenemos que estar al lado de un frigorífico que nos permita hacer todo esto y el tiempo que eso supone. Pero, en definitiva, como hemos visto en el tema anterior, ¿qué se ha buscado en un block test de Brangus? Y eso sí lo voy a repetir. Hemos analizado todos los novillos presentados que tienen distintos pesos y distintas edades y distintas proveniencias. Hemos clasificado por edad cada uno de los novillos en base a la dentición. Hemos clasificado por peso de carcasa, lo que nos indica la ganancia diaria de cada uno de esos animales. Hemos analizado los rendimientos carniceros del cuarto pistola, de todas las reses que han participado en los 3 block test. Hemos apreciado la cantidad y la distribución de la grasa intramuscular, lo cual es un tema subjetivo en el análisis. Sobre todo el tema del color, entre otros, hemos calculado el espesor de la grasa y el color de la carne, y después hicimos un análisis de terneza, que los que han visto el video lo han visto más desarrollado, de todos los animales presentados en los 3 block test, o sea, de los 157 novillos presentados, se hicieron el análisis de terneza, y llegando a niveles de 80%, 85%, entre muy tierno y tierno, lo cual nos lleva quizá un poco a concluir esto con un mensaje positivo. Hay un pequeño video que no sé si se podrá pasar para poder yo terminar este tema un poco árido, que es el tema de la carne, pero en definitiva lo que hemos hecho a través de la Comisión de Carne y lo que vamos a seguir haciendo es que estos esfuerzos de participación en la cuota Hilton a través del cupo de productores, así como todos los estudios relacionados que fuimos obligados a hacer en términos de terneza, convenios con entidades como Maizar, convenios con la Universidad de Buenos Aires, con Fito Canté, convenios con la Universidad Católica Argentina y Maizar y otros estudios, y fundamentalmente los block test, si ustedes han visto el video, demuestran que la carne Brangus es apta a satisfacer los requerimientos de los consumidores más exigentes, los cuales año tras año renuevan su deseo de recibir carne argentina de excelencia con el sello Brangus. O sea, en definitiva, el mensaje es, al revés de lo que puse antes, que había puesto el toro y después ha visto el producto final, ahora les quiero mostrar que esta carne Brangus, que se está vendiendo en los mercados más exigentes de Europa a través de la cuota Hilton, proviene de esta que es la raza que nos tiene hoy reunidos acá. Muchísimas gracias.